Quiero trasplantar un peral, quiero trasplantar no sé qué planta. Pues Ángel nos va a dar las claves para trasplantar cada tipo de planta, porque no todas las plantas se pueden trasplantar en el mismo momento, Ángel. Así es, Julia, y sí que es verdad que muchas veces lo más fácil se convierte en lo más difícil. ¿Es verdad? Es decir, hoy vamos a hablar de cómo trasplantar correctamente una planta. Primero empezamos diciendo, Julia, que el trasplante es algo que debemos de hacer cada cierto tiempo para fortalecer y mejorar el crecimiento de nuestra planta. También es verdad que nuestra planta puede resultar traumático el trasplante para todo tipo de plantas, por lo tanto hay que hacerlo correctamente. Épocas más favorables, Julia, como hablamos siempre, nos gusta a finales del verano, principios del otoño, para empezar a trasplantar. Si te parece, empezamos diciendo, siempre hay que evitar trasplantar plantas que estén enfermas. Plantas enfermas que estén débiles, evitamos el trasplante porque, como hemos dicho, es una operación traumática para nuestras plantas que le vamos a sumar al debilitamiento que ya trae nuestra planta en sí. Muy bien. Si te parece, decimos, una maceta, Julia, hoy vamos a trasplantar, mira, tenemos un romerito en casa que llevamos todo el verano sin querer trasplantar hasta que llegase esta época para tener más éxito. Momento para trasplantar ese romero. Cogemos una maceta... Mira, lo voy a hacer yo. Ay, ¿me has traído unos guantes para mí? No, porque el que iba a trabajar iba a ser yo, digo, bueno, me pongo yo los guantes. Siempre utilizamos guantes, Julia, para... siempre hay que a mí no me importa tirarme la mano. Hay que utilizar material que esté adecuado y que esté desinfectado. Es decir, tenemos una maceta en casa vieja, queremos trasplantar, lo mejor es desinfectarla antes de plantar nuestra planta. No lo toco. Si te parece, tenemos nuestra planta. Con guantes, dice Ángel. Tenemos nuestra planta, Julia, y muchas veces no nos sale bien el cepellón de la maceta. Sí. Pues mira, haciendo esto, ¿vale? Conseguimos que nuestra planta salga correctamente. La huecamos y salga correctamente. ¿Por qué? Porque es importante que no se nos desmorone o que no se nos rompa el cepellón. Si se nos rompe el cepellón, tenemos menos éxito en la plantación. Una vez que tenemos el cepellón fuera, Julia... Importante antes de plantar, de aplicar el sustrato, tenemos que hacer un drenaje, que sabes que siempre lo recordamos, muy importante. ¿Qué hemos utilizado para hacer drenaje? Pues si nos puede enfocar... Sí, nos lo va a enseñar ahora mismo. Mira, hemos puesto aquí un puñadito para que se vea también. ¿Ahí lo ven Eso ustedes? que vemos ahí es arcilla expandida o conocida como arlita. La arlita nos va a servir para hacer un drenaje en nuestra maceta. Qué curioso. ¿No puedo tocar esto o no? Sí, claro, bueno. eso sí, Julia. No. ¿Quién me ha traído guantes? Puesto esto A mí me gusta tocar, ya lo sabes, Ángel. Parece mentira que no me conozcas de toda la vida. Ha sido fallo mío, sí, ha sido fallo mío. Tenemos puesto la arcilla expandida como drenaje y hemos elegido una maceta el doble del tamaño que tenemos. Eso también es muy importante. Siempre el tamaño va a depender un poco del crecimiento más rápido o más lento de nuestra planta, pero siempre como base vamos a sentar que el doble del tamaño es lo ideal para trasplantar nuestra planta. Muy bien. Cogemos nuestra plantita de romero, el sustrato, siempre recordamos, el sustrato ideal o idóneo para las plantas que vamos a plantar. En este caso vamos a utilizar un sustrato universal. ¿Lo echamos? ¿Lo puedo echar yo? Sí, claro. Venga, vale. Mira, una vez que echamos el sustrato... ¿Cuánta cantidad? ¿Más? ¿Tú llenas? Universal. Vale, por ahí vale. Mira, muchas veces vemos, Julia, que el sustrato nos lo encontramos muy compactado, muy apelmazado, ¿vale? Importante a la hora de trasplantar, Julia, toda la compactación lo rompemos para que la tierra se queden ahí los pegotes. Se quede lo más ligero posible. Bien amasaico. ¿Vale? Todo con guantes. Todo con guantes, siempre hay que trabajar con guantes, Julia, porque el sustrato también nos tiene muchas veces materia orgánica, etcétera. Cogemos nuestra plantita de romero y ¿qué hacemos? Hacemos un agujerito, trasplantamos nuestra plantita de romero. Siempre hay que trasplantarla a la altura... Como un cirujano tú hoy, ¿eh? Sí, mira, a la altura de la maceta y con el sustrato vamos rellenando. Lo tengo aquí preparado, Ángel. Vamos rellenando toda nuestra maceta alrededor del romero. Venga, vamos a echar. Hay que caiga bien. Vale, echamos por ahí, por las paredes. Que se quede bien, ¿verdad? Hay que tapar todas las raíces, Julia. No se nos pueden quedar... han salido más apelmazamientos. No se nos puede quedar las raíces al aire, ¿vale? Muy bien. Muy importante. Venga, échale ahí. Que dice que me vas a tener que llevar de ayudante. Te voy a tener que llevar, sí, de peón de jardinería, sí. ¿De peón nada más? Después de llevar 7 años haciendo jardinería. De peón, Julia, vamos a empezar de peón y luego ya vemos si tenemos que subir. Que llevo ya muchísimos años contigo. Pero vamos a echar otro poquito. Más de fatal. Primero empezamos de peón, Julia, luego ya si eres... Me deberías de poner otro cargo un poquito más alto. Si eres aventajada, pues luego ya vemos qué cargo se te puede dar. Todas mis compañeras eran cruzado, apóstol, y yo siempre fui semilla cuando iba a las monjas, no ascendía. Hablaba mucho. Bueno, Julia, como vemos... hemos tapado las raíces de nuestras plantas. Sí que es verdad que ahora lo importante es hacer ese riego
que siempre hablamos después del trasplante, para que la planta no encuentre una sequedad en el sustrato. ¿Por dónde riego? Por arriba. ¿Riego radicular? Vamos a regar un poquito por arriba para humedecer, ¿vale? Muy bien. Vale. ¿Echo más agua? Vale, sobre todo también para que no encuentre la sequedad. Oye, y para ¿tendríamos que haber puesto un plato? Para sentar el sustrato. Teníamos que haber puesto un platito. El platito siempre debajo. Ya Pero el platito para regar, pero luego quitarlo para que no tenga... Sí, echa otro poquito de agua. Como traga, la tenía seca, ¿eh? Así, ¿La había regado? Así, asentamos el sustrato, Julia, y no encuentra esa sequedad. Después de haber hecho este riego, que debe de ser abundante siempre, el primer riego de plantación, debemos de hacer riegos, los siguientes riegos normales de mantenimiento, como los estamos haciendo habitualmente. O sea que tendríamos ya nuestro romero trasplantado, se han dado cuenta de los pasos que hemos hecho, ¿verdad? Las perlillas de arcilla. Sí. Luego el sustrato. El sustrato adecuado. La plantamos. Extraer nuestra planta sin romper o desmoronar el cepellón. Sin que se rompa. Nuestro sustrato, si está compactado, dejarlo más suelto. Lo rompemos y lo dejamos suelto. Eso es. Tapamos las raíces, o sea, tapamos con el sustrato todas las raíces, todo el sistema radicular. ¿Y qué ocurre, Julia? Que a la vez que vamos regando, luego nos vamos a ir dando cuenta que nuestro sustrato va a bajar un poquito. Eso es un poquito de agua. Claro. Venga. ¿Qué vamos a hacer cuando nuestro sustrato... A mí me gusta muchísimo regar. Cuando nuestro sustrato al regar baja un poquito, vamos a añadir más sustrato hasta el nivel que tenemos. Muy bien. Y ya tendríamos nuestro romero trasplantado. Fenomenal. Eso con todos los tipos de plantas. Pero cuidado, que hay plantas que mejor no trasplantarlas ahora. Hay plantas, se va a poner esta tarde todo el mundo en su casa a trasplantar. Hay plantas, depende un poco del tipo de clima donde nos encontremos. Ahora con esta primavera, verano que estamos teniendo tan extraño. Una época muy buena, Julia. Ideal. Me gusta mucho el otoño porque recibimos el agua de lluvia, que en este caso no llueve, pero bueno, esperemos que llueva. Y cuando viene la primavera, la planta ya está sentada en nuestro suelo y ha recibido esa agüita de lluvia, está más fuerte para brotar. Pues esta tarde todos los castellano-manchegos están plantando plantas. Y mientras que van organizando un poco su jardín, saben que nuestras líneas están abiertas para que nos pregunten lo que quieran. Así que ya nos ha llamado Francisco, desde Guadalajara y Encarnita desde Albacete. Quieren saber los dos cuándo van a trasplantar los rosales. Cada uno en su tierra. Los rosales, Julia, es buena época también para trasplantar. ¿Pero una rosa en mi jardín? Sí, pero ahora es lo que te iba a decir, que con este tiempo yo me esperaría un pelín a que las temperaturas desciendan más y el rosal lo sienta menos. Es decir, ahora con este tiempo las plantas están un poco locas, Julia, están haciendo brotaciones, están haciendo floraciones por este tiempo tan suave que tenemos en este tiempo del año. Claro. Entonces, me esperaría un poquito, Julia, que hiciese más fresquito y cuando hiciese más fresquito lo pasamos al jardín. Pues esperaos un poquito. María nos llama desde Villanueva de Alcarrete, en Toledo, y resulta que ya tiene una calatea. Se le están secando las hojas de la calatea a nuestra amiga María. A ver qué hace. La calatea sí que es sensible, Julia, cuando tenemos una sequedad en el ambiente, en el interior de nuestros hogares, sufre mucho y tiende un poco a secarse las puntas de las hojas. Lo podemos contrarrestar colocando un platito con guijarros, sin estar en contacto la planta con el agua, para unas piedrecejas. Unas piedrecitas, la arcilla también nos vale expandida. La arcilla que has traído, las bolitas. La arcilla también nos vale, colocamos la maceta encima, pero que el agua no esté en contacto con la maceta. Y eso nos crea un microclima y una humedad para contrarrestarla. ¿Puedo coger unas piedras yo si me voy a pasear a la del río y me las llevo en un bolsillete? Julia, perfectamente. Pues esa no vale. Maricarmen nos llama desde Maqueda, en Toledo, y resulta que ella dice que lo que le gustaría saber es cómo se cuidan las alegrías. Ángel. Vale, la alegría, planta que debemos de ubicar en el exterior siempre y cuando la temperatura sea suave, a la sombra siempre. Cuando viene el frío, Julia, hay que resguardarlas en un porchecito, en el interior, etcétera. Siempre hay que tener en cuenta de no excedernos con el agua de riego, y es una planta muy sensible a coger araña roja. Por lo tanto, en los meses más calurosos de verano vamos a controlar con una acaricida que la araña no se asiente en nuestra planta. Bueno, pues muy bien. Más preguntas, director, que tengamos por ahí, o más WhatsApp que me puedas contar. Nuestra amiga Mari Carmen también, desde Almodóvar del Campo, tiene 50 coles, 50. Las tiene semisembradas y le están saliendo como unos agujerillos a las hojas pequeñicos. Muy común, orugas, Julia. Además tenemos que hablar dentro de poco de orugas porque es una amenaza ahora. Además a las coles se le ataca mucho la oruga. Por lo tanto vamos a utilizar un insecticida específico para orugas y vamos a hacer tratamientos de intervalo de 15 días. Le gusta mucho a la oruga la hoja de la col. Le gusta, o sea que es complicado, ¿no?
es complicado. 50 que planta una menos. Es complicado, hay que prevenir eso, Julia, haciendo esos tratamientos para evitar que el daño vaya a más. Bueno, pues los consejos de Ángel Agudo Medina y nuestra amiga Rosa. ¿Qué nos dice Rosa? Nos llama desde Carrizosa. Tiene las patatas de los lirios y dice ella, ¿los planto ya o no? Los podemos plantar ahora, Pues Julia. Podemos hacer la plantación ahora, bien. perfectamente. No pasa nada. Siempre teniendo en cuenta de no enterrar mucho el bulbo para evitar esa pudrición. Es decir, lo enterramos por la mitad más o menos y dejar una parte fuera para evitar esa pudrición de ese bulbo. Muy bien. Una foto de WhatsApp tenemos ahí. A ver, nos la envía nuestra amiga Mari. Dice, ¿por qué se secan las puntas, Ángel? Vale, pues ahí esas puntas que vemos, Julia, probablemente sea por exceso de riego. El exceso de riego nos provoca esa necrosis en los bordes de las hojas de nuestras plantas. ¿Qué debemos de hacer? Tratar con un fungicida, igual hacer tratamientos de intervalo de 15 días y valorar el estado de la planta. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Gema nos llama desde Albacete y dice que si algunas de las plantas, pues ya verás, esta pregunta es del millón. Cuando tú trasplantas la planta tienes que aplastar mucho la tierra, así prensarla. Hay que fijarla, Julia, hay que apretar un poquito como estábamos haciendo antes. Como el cemento. Ahí no conviene apelmazarla o compactarla tanto, vale. Pero sí que hay que darle unos toquecitos para fijar, asentarla, para asentarla la planta, claro. Que es eso decir, también nos que lo no hace. quede por ahí el cepellón que se mueve. Ahí, que siempre quede hay que apretar que un si poquito. yo tiro no salga, ahí, ¿no? perfectamente. O sea, si yo ahora mismo ahí. tiro no sale. Si tú tiras ahora, si tiramos Exacto. muy fuerte sí, pero evidentemente, si tiramos... pero se trata de que se quede bien. Ahí, perfecto. Acoplaica. Perfecto. Pues nuestra última pregunta nos viene desde Gálvez, en Toledo. Y resulta que le han regalado unos centros de estos así hermosos, con un montón de plantas así combinadas, pero se les secan. Ahí sí que hay que decir, Julia, que los centros esos que nos regalan quedan muy bonitos, pero hacemos mezclas sin tener en cuenta un poco el tipo de riego, etcétera. ¿Qué ocurre, Julia? Que cuando una planta no necesita tanta cantidad de agua como la otra que tenemos en la cesta, al final acaba muriendo. Por lo tanto, queda muy bonito. Regular, por muchas modas que vengan. Eso es así. Tú, Ángel, es el que tienes que aconsejar a la gente, así que se van ustedes al centro de jardinería y os dice él qué tipo de plantas van en cada centro. Eso es distinto, Julia. Que sí, Ángel? Así es. Muchas gracias, pero gracias de peor me puedes ascender, que me has dejado un poquito así. Ahora lo reflexionaré. Preocupa, reflexiona.